Hola amigos y amigas, les traigo una historia verdaderamente curiosa sobre el Chavo del Ocho. Estén atentos porque lo que diré es sorprendente. Sin más, espero que les agrade o que les parezca interesante. Todo empezó una tarde, cuando la Chilindrina lo buscaba para jugar a las escondidas, pero el Chavo no respondía. Doña Florinda juró haberlo visto entrar a su cuarto, pero cuando abrieron la puerta, él estaba ahí, solo que no era él. El falso Chavo sonreía igual, usaba la misma ropa y hasta se tropezaba igual que siempre, pero algo no cuadraba. Ya no le gustaban los sándwiches de jamón, sus ojos brillaban menos y, a veces, se quedaba mirando fijamente a Kiko cuando creía que nadie lo veía. Don Ramón, que aunque distraído tenía buen instinto, murmuró: ese chamaco ya no hace el mismo ruido al caerse. La vecina curiosa fue la primera en notar algo más turbio. ¡Ay, Dios santo! Anoche escuché pasos en el pasillo, como si alguien arrastrara los pies, pero no eran los del Chavo. Mientras tanto, en algún lugar entre los tubos de la lavandería, un susurro se perdía en la oscuridad. Ayúdenme, yo no soy el que está con ustedes. El corrido del Chavo y la habitación oculta, parte secreta. Era una tarde caliente en la vecindad, el sol se escondía tras los tendederos, cuando el Chavo, curioso y hambriento, se acercó a un rincón olvidado y severo detrás de la casa de Kiko, donde nadie miraba. Una puerta desgastada, casi invisible. Estaba el viento silbó suave, como queriendo avisar, pero él, con su suerte, la logró abrir. Dentro, el aire era frío, el silencio pesaba. En el piso, extraños símbolos se dibujaban: 5 puntas, círculos, señales de otro lugar, pero el Chavo, inocente, no supo desconfiar. En un rincón, un plato con comida tentadora, pan, fruta y dulces, una ofrenda engañadora. Sin pensar, tomó un bocado, con su hambre de siempre, ignorando que ese lugar no era de buena gente. Al terminar, sintió un escalofrío, como si algo oscuro lo estuviera siguiendo. Salió rápido, cerrando la puerta tras de sí, sin saber que esa noche, alguien más saldría. La sombra a seguirlo. Era medianoche en la vecindad, cuando el viento dejó de sonar, y entre las sombras de los tendederos, algo empezó a caminar. El Chavo, aún adormilado, sintió un frío que lo paralizó, vio como su propia sombra, se alzó y lo miró. Con manos de niebla oscura, la sombra lo agarró, y como un humo espeso, dentro de él se metió. El Chavo quiso gritar, pero su voz no salió, sus piernas ya no eran suyas, sus ojos se encendieron de horror por dentro, algo respiraba, una risa en su mente sonó, y aunque su corazón seguía latiendo, su alma, ya no era dueña de él. Al amanecer, despertó, pero algo en su mirada cambió, ya no era el niño inocente, sino algo que fingió ser él. La luna brillaba sobre la vecindad cuando el Chavo, ya no él, despertó, sus ojos sin luz, su sonrisa vacía, algo oscuro en su pecho ardió silencioso, como sombra que acecha. Se deslizó hacia la cocina de Don Ramón, entre los trastes viejos y cucharas oxidadas, su mano tomó un filudo cuchillón, lo escondió entre su overol gastado, donde nadie pudiera notar que el niño que antes reía sin malicia, ahora planeaba algo mortal. Doña Florinda no vio la mirada fría que el Chavo a Don Ramón sintió el escalofrío cuando el niño a su espalda pasó. La Chilindrina, curiosa y astuta, notó algo raro en su amigo de ayer, pero al llamarlo, él solo sonrió, una sonrisa que no era de él. Y mientras la vecindad dormía, el cuchillo en su pecho brilló, algo se preparaba en la noche oscura, algo que el Chavo jamás haría, ¿o no? Pasaron los días en la vecindad, el falso Chavo reía y jugaba, imitando al niño de corazón puro, pero algo en él, no encajaba. Su risa era seca, forzada y fría, sus caídas ya no eran igual, y aunque fingía torpeza y ternura, sus ojos traían un brillo anormal. Los vecinos, entre charlas y quehaceres, no notaron el cambio en su ser, solo el señor Barriga, en su visita, sintió un escalofrío al atardecer. Pero cuando la luna se alzó en el silencio, y todos dormían en su humilde hogar, el impostor sacó de su overol el cuchillo que empezó a afilar. El metal crujió contra la piedra, un sonido que heló la oscuridad, mientras sus labios susurraban palabras que no eran de este lugar. Pronto llegará la hora, murmuraba con voz que no era suya, cuando esta carne ya no sirva, y la sangre empiece a fluir. Al fondo, entre las sombras, algo se movió con hambre atroz, y el Chavo falso sonrió al vacío, porque sabía que, el falso Chavo esperó, tejiendo mentiras con cuidado y rencor, hasta que al fin, con voz dulce y falsa, a su amigo el ñoño logró engañar. Oye, ñoño, sé de un lugar secreto, donde hay dulces, pasteles y más. Vamos juntos, nadie lo sabe, será nuestro escondite de paz.
El inocente ñoño, confiado y feliz, siguió al falso amigo sin sospechar, cruzaron la vecindad entre risas y juegos, hasta llegar al cuarto, del mal sin igual. Al entrar, el aire se puso más frío, los símbolos en el piso empezaron a brillar, y antes de que el pobre ñoño reaccionara, un golpe traicionero lo hizo desmayar. El chavo falso, con mirada de sombra, arrastró su cuerpo sin ningún piedad, lo colocó en el centro del pentagrama, mientras una voz susurraba: «Ya empezará». Las velas se encendieron con fuego azulado, las paredes gritaron en un lenguaje ancestral, y en las sombras, algo se movía, algo que esperaba su festín mortal esa noche. En la vecindad, no cantó ningún grillo, solo se escuchó en la oscuridad el llanto de un niño sacrificado. El falso chavo, con mano helada, dibujó en sangre el círculo maldito, invocando a la muerte en persona para hacer su pacto infinito: «Toma su alma, toma sus años, dame a cambios fortuna y poder, que el mundo entero me adore, y que nada me pueda vencer». La parca asintió con su sonrisa, fría como el acero de su guadaña, y en ese instante, el cuerpo del ñoño se volvió ceniza, y el chavo ganaba al amanecer. Todo cambió, el impostor ahora brillaba, ropa fina, joyas de oro, y la gente lo idolatraba. Don Ramón le pedía empleo, doña Florinda lo adulaba, hasta el señor Barriga le regalaba la casa, y la deuda se le perdonaba. Pero en los tubos de la lavandería, donde el verdadero chavo lloraba, una voz susurró entre las sombras: «Tu cuerpo usurpado, pronto se pagará». Porque la muerte cumple sus tratos. Resulta que el chavo real está en una lavandería mental, está en otra dimensión en su mente. El chavo falso, ya teniendo la admiración de todos, le borra la memoria a todos sobre ñoño. Entre remolinos de jabón y dolor, el verdadero chavo flota sin razón, en una lavadora que nunca se detiene, gritando nombres, que ya no son ñoño. Doña Florinda. Profesor Girafales. Pero el eco se pierde en el agua sucia, mientras afuera, en la falsa realidad, su doble maldito cosecha su injuria. El impostor, con su sonrisa de hielo, extendió sus manos en un gesto obsceno, y como quien borra una tiza del pizarrón, desvaneció a ñoño de todos los recuerdos. Doña Clotilde juró que nunca hubo un gordito. Kiko olvidó las golosinas que compartía, hasta el álbum de fotos de la vecindad, las imágenes de ñoño se desvanecían. Pero en el limbo de la lavadora rota, donde el tiempo gotea como grifo con gota, el chavo real vio un destello de luz. Era la pipa de Dios. La que nunca se usó. Con fuerzas que no sabía que tenía, rompió el cristal de esa prisión mental, y justo cuando el falso celebraba su triunfo, la ropa sucia comenzó a temblar. Con Kiko repitió su cruel ritual, lo arrastró al cuarto de los pentagramas, su garganta cortó con el mismo cuchillo, mientras grababa runas en las paredes con sangre. Nadie lloró. Nadie lo extrañaba. Como a ñoño, su memoria borró, y en la tele, el chavo falso salía mientras la vecindad envenenaba de amor. Estrofa 2, luego vino don Ramón, por su deuda eterna, doña Florinda, por creerle chico bueno, hasta el señor Barriga, quedó seco en segundos. Sus almas como velas se apagaron al viento. El chavo oscuro, con piel de mentira, absorbió sus esencias con hambre del lobo, sus ojos ya brillaban rojos en la noche, y su risa era eco del mismo demonio. Estrofa 3, en la lavandería dimensional, el chavo real sintió el dolor ajeno, las almas gritaban dentro de su mente, pidiendo venganza desde el infierno con lágrimas negras y puños sangrantes. La oscuridad suprema se mete dentro de su mente, invade al chavo y lo parte en mil pedazos, y este sufre todo lo que le pasó a sus amigos y amigas en su propia carne y hueso, y este maldijo el día en que entró a esa habitación y supo de que nunca debió comerse esa comida de ofrenda, y todo eso resultó ser un plan del señor Barriga. El señor Barriga todo este tiempo fue el dueño de una secta y quería dinero y poder en base a todos. El chavo real murió y después de eso, el chavo falso mató al señor Barriga, traicionándolo definitivamente y transformando la vencida en un secreto oscuro y abandonado.